Jóvenes, buenas noches, es un placer estar con ustedes en esta noche y teniendo la oportunidad nuevamente de compartirles la palabra de nuestro Dios. En verdad es un gusto verles y bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que nos compete en esta noche, jóvenes. La meditación para esta noche, jóvenes, la vamos a basar en uno de los pasajes que encontramos en el Evangelio de Lucas. Si me pueden acompañar con sus Biblias, a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20. Fíjense, habla este pasaje, habla el evangelista Lucas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y nos dice lo siguiente, dice el verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Este pasaje, jóvenes, nos lleva a observar precisamente dos interrogantes. La primera interrogante es la que el Señor Jesús hace a sus apóstoles preguntándoles acerca de quién creía la gente que era Él. Y para esto, jóvenes, la multitud, el pueblo de Israel ya había visto los prodigios que había hecho el Señor Jesús, quien ya había resucitado muertos, hermanos, quien ya había hecho grandes prodigios, quien ya había hablado duramente a la multitud. Sin embargo, el hablarles, el presentarse delante de ellos, había creado gran controversia. Y por eso el pueblo de Israel estaba totalmente confundido. Y pregunta el Señor Jesús a sus apóstoles, ¿quién cree el pueblo que soy yo? Y dice, bueno, es que algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías, porque ellos esperaban la profecía en aquel profeta menor acerca de que el Señor iba a enviar nuevamente al profeta Elías. Pero otros creían que quizás se trataba de algún otro profeta que había resucitado, quizá Isaías, quizá Jeremías, quizá Ezequiel. Pero la pregunta más controversial, podríamos decirlo de esta manera, es la que el Señor Jesús hace a esos 12 discípulos. Aquellos 12 que le seguían, aquellos 12 que estaban con él, aquellos 12 que oraban con él, aquellos 12 que compartían la mesa con él, el Señor Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? A 12 hombres, a 12 varones que estaban acompañando al maestro, uno responde sabiamente y le dice, Señor, tú eres el Cristo de Dios. Lo que nos lleva a reflexionar, jóvenes, en esta noche acerca de esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y sobre todo, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? Y sobre esta pregunta, jóvenes, vamos a tratar de entender precisamente quién es el maestro. ¿Quién es el maestro? Basándonos en lo que nos habla el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, jóvenes, es conocido precisamente por hablar y por dar a entender, por enseñar acerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través del Evangelio de Juan, jóvenes, donde encontramos aquella carta de presentación que el maestro hace precisamente así. ¿Quién es Jesús en tu vida? Si tú no conoces a Jesús, déjame decirte que el día de hoy Jesús quiere presentarte. Quiere presentarse a ti y lo hará de la siguiente manera. La primera manera en la cual el Señor Jesús se presenta en tu vida es como nos habla Juan capítulo 6, versículo 32 en adelante. Dice el Evangelio de Juan, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan que descendió, el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? Si tú aún no has conocido a Jesús, si Jesús está alejado de tu vida, Él quiere presentarse a ti y se presenta como el pan de vida, el pan que da alimento al alma, el pan que puede sustentar no solamente lo físico, sino que va más allá y sustenta lo espiritual. Y algo interesante que vemos en este pasaje es que el Divino Maestro toma la figura del maná para hablar de sí mismo. Y el pueblo de Israel conocía perfectamente lo que era el maná. Y les habla y les dice, sus padres, sus antepasados, comieron del maná que Dios provió en el desierto. Y ellos pensaban, jóvenes, que este maná que habían recibido en el desierto era el pan del cielo. Pero les dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque sus padres, quienes comieron del maná estando en el desierto, una vez que comieron, después de esto murieron. Pero el que de mí come no muere, sino que tiene vida eterna. Estas palabras, jóvenes, causaron gran controversia en el mundo antiguo. Se nos dice ahí mismo en Juan capítulo 6, después del verso 51, que el pueblo de Israel, aquellos entendidos, aquellos escribas, aquellos fariseos, estaban llenos de ira por lo que el Señor Jesús les estaba hablando, por cómo Él se estaba presentando delante de ellos. Y es de esta manera en la cual el Señor se presenta hoy a tu vida, como el maná que desciende del cielo, como el pan de vida. Porque el hambre física, jóvenes, el hambre física es momentánea, pero ¿qué hay del hambre espiritual? ¿Qué pasa cuando el alma tiene una necesidad que necesita ser llenada y no se llena con esa comida terrenal que pues, nosotros podemos tener? Es ahí cuando entra la necesidad de buscar a Cristo. Así es de que, ¿quién es Jesús en tu vida? Jesús toma la analogía del maná para hablar de sí mismo, porque es precisamente el maná un tipo de Cristo, un tipo del Mesías, de lo que había de venir. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 16, versículos 31 en adelante, cuando Moisés ordena al pueblo de Israel que tomen del maná, se nos da una pequeña descripción de él. Y dice que este era blanco representando la santidad y la pureza del Mesías que había de venir. Se nos dice que era redondo porque no tenía principio ni tiene fin, al igual que no lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy hermoso, jóvenes, es que en este pasaje, en Éxodo capítulo 16, verso 32, dice que el sabor del maná era dulce como la miel. Dulce como la miel. El mismo sabor que presenta el salmista cuando habla de los dichos de Dios. La ventaja del que el maná ofrecía al pueblo de Israel era momentánea. Y la ventaja que éste le proveía a su cuerpo era pasajera. Pero lo que Cristo te ofrece hoy en tu vida es eterno. Porque el que come de él, dice, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y es precisamente también la analogía del maná la que toma el Divino Maestro cuando es tentado estando en el desierto. Cuando Satanás se acerca a él para tentarle a través del hambre, le dice Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, haciendo referencia precisamente también al libro de Éxodo, donde se nos habla del maná. Porque Cristo, jóvenes, quiere venir el día de hoy a suplir esa necesidad espiritual que tienes, esa hambre espiritual, eso que nada ni nadie ha podido llenar, Él quiere llenarla el día de hoy. Por eso pregunta, ¿quién crees tú que soy yo? Y si tú aún no le conoces, Él quiere que tú le conozcas como el pan de vida. Porque conocer a Jesús y creer en Él es aceptar que Él es el pan verdadero, es aceptar que Él es lo que suple la necesidad del alma, es aceptar que Él no va a venir a suplir solamente lo que este cuerpo necesita, sino lo que el alma realmente requiere. Aceptar a Jesucristo como el pan vivo que desciende del cielo denota la divinidad de Cristo, denota su origen y sobre todo denota que si tú le aceptas el día de hoy como el pan vivo, es que tú tienes una necesidad.
y esa necesidad puede ser sanada, puede ser llenada. Inteligentemente, los discípulos, cuando Jesús les habla, refiriéndose al maná que desciende del cielo, les dice: Señor, danos siempre de este pan. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Realmente Jesús ha venido a ser el alimento espiritual que alimenta tu alma? ¿Quién es Jesús en tu vida? Porque el pueblo de Israel estaba confundido y porque el día de hoy mucha de la juventud de la iglesia está confundida. Por eso preguntamos, ¿quién es Jesús en tu vida? Y si aún no le conoces, Él se presenta en esta noche como el pan vivo que ha descendido del cielo. Jesús, jóvenes, quiere presentarse en esta noche no solamente como el pan vivo, sino como el buen pastor. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 14 al verso 16, el Divino Maestro nuevamente se presenta a sí mismo, ahora tomando la analogía de los pastores. Dice: yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El maestro no se presenta a sí mismo solamente como pastor, sino que se presenta como el buen pastor. Y es interesante que el maestro tome el oficio de los pastores, porque el pueblo de Israel sabía perfectamente lo que era un pastor. Porque muchos de ellos habían dedicado su vida entera a cuidar de las ovejas y a cuidar del ganado. Y ellos entendían precisamente el deber que tenía un pastor. Por eso el Señor Jesús toma esta analogía para presentarse a ellos, para que ellos entendieran y para que ellos le reconocieran, no solamente como pastor, sino como el buen pastor. Y en este pasaje, jóvenes, el maestro no solamente habla del rebaño de Israel, sino que habla también aquel rebaño gentil al cual él había de llamar a través de su voz. Y dice que ya no habría dos rebaños, sino que habría un solo rebaño, el cual es la iglesia, y que habría un solo pastor, el cual es el Cristo. Y dice: y mis ovejas oirán mi voz, porque ellas me conocen. Y si tú y yo somos las ovejas del maestro, te pregunto, ¿conoces tú al pastor? ¿Conoces tú al buen pastor? Jesús toma la referencia del pastor porque ellos se entendían, porque ellos habían leído el libro de los Salmos, porque ellos entendían la oración que había hecho David en el Salmo 23, porque ellos la habían comprendido y la habían leído durante muchos años, y era algo que ellos habían memorizado en su vida, y era algo que ellos entendían. Por eso cuando Jesús se presenta, dice: yo soy el buen pastor. Yo soy aquel buen pastor que provee para que nada te falte. Yo soy aquel buen pastor que te lleva a delicados pastos. Yo soy el buen pastor, el que te hace descansar. Yo soy el buen pastor, el que te guía por las sendas de justicia. Yo soy ese buen pastor, dice el maestro. Pero el pueblo de Israel no le entendía. La pregunta para ti es: ¿entiendes tú? ¿Recibes tú? ¿Es para ti Cristo el buen pastor en tu vida? ¿Cuál es la ventaja, jóvenes? ¿Cuál es el deber que tiene un pastor? Las ovejas dependen enteramente del pastor en cuanto a su alimentación, su guía y su protección. Por eso en las Sagradas Escrituras, no solamente en Juan capítulo 10, se presenta a Jesús como pastor. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, el escritor sagrado a los hebreos presenta al maestro como el gran pastor. Y el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, presenta a Jesús como el príncipe de los pastores, denotando nuevamente esa divinidad del maestro, denotando nuevamente ese oficio espiritual que el maestro tiene para con nosotros, de buen pastor. Y de la misma manera que el Señor Jesús es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Y no es que seamos animales, sino que somos ovejas espirituales. Que en ocasiones somos ovejas atemorizadas, ovejas pasivas,
ovejas extraviadas, quizá algunos de nosotros, pero Él es el buen pastor. Y en las Sagradas Escrituras también se nos habla de aquella parábola de la oveja perdida. Y dice el maestro, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Si tú te has alejado del maestro, si te has olvidado de quién es el maestro, Él se presenta a ti nuevamente como el buen pastor, que vela, que vela por la vida de sus ovejas. Así como lo hacía David cuando apacentaba las ovejas de su padre, el cual había peleado con osos y con leones por defender la vida de las ovejas, así lo hace el maestro por ti. Pero necesitas dejarte guiar, porque esto es lo que el Señor quiere hacer para tu vida. Quiere guiarte, quiere sustentarte y sobre todo quiere llevarte al más delicado de los pastos, por el camino más seguro. Y ese delicado pasto, joven, lo vamos a encontrar en las mansiones eternas, en ese descanso eterno, al cual el Señor Jesús, el buen pastor, nos guía. Jesús toma no solamente la analogía del maná para hablar de sí mismo. Jesús no solamente toma la analogía del pastor para presentarse al pueblo de Israel, sino que otra de las maneras en las cuales Él se presenta al pueblo es acerca de la vid. Y les dice, yo soy la vid verdadera. Porque al igual que como ellos conocían acerca del maná y al igual que como ellos conocían el oficio del pastor, ellos conocían a la perfección lo que era una vid. Tan es así que ya en los salmos se presentaba al pueblo de Israel como una vid. Dice el salmista en Salmos capítulo 80, verso 8, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Es decir, el pueblo de Israel se conocía a sí mismo como una vid. En el libro de Ezequiel, capítulo 19, versículo 10 al 14, dice también que era el pueblo de Israel como una vid plantada en medio de la viña. Y Jesús viene a cambiar todo lo que ellos entendían, porque ellos se consideraban a sí mismos como una vid fuerte, pero dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús se presenta, jóvenes, no solamente como un sustento al alma a través del pan vivo. Jesús se presenta no solamente como una guía a través del buen pastor, sino que ahora se presenta como una fuente espiritual para llevar mucho fruto a la presencia del Señor. Y les dice, yo soy esa vid verdadera. ¿Qué son los pámpanos, jóvenes? ¿Qué podemos entender nosotros por los pámpanos? A veces es complicado entender un poco estos pasajes, pero entendemos nosotros como la vid, jóvenes, aquella planta fuerte, aquella planta que está bien arraizada, que tiene un tronco fuerte, a través del cual se desprenden pequeñas ramas. Si ustedes han visto las parras, van a notar esas pequeñas ramas que crecen enredadas sobre la superficie que hay alrededor. Y es precisamente sobre estos pámpanos donde se generan aquellos racimos de donde saldrán las uvas, de donde saldrán los frutos. Y dice el maestro, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el que está unido a mí, este va a llevar mucho fruto. La pregunta es, ¿quién es para ti Jesús? ¿Realmente Jesús es para ti la vid verdadera? Porque si para ti Jesús es la vid verdadera, entonces hasta este momento en tu vida debiste ya haber llevado mucho fruto a la presencia de Dios. Porque dice el maestro, el que está alejado de mí, nada puede hacer. Alejados de Dios, jóvenes, no podemos llevar fruto. Pero cuando estamos realmente unidos a Él, nuestro fruto se nota. Es tan abundante que dice el pasaje, el cual es limpiado
aquel pámpano para que desarrolle más fruto. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Es Jesús realmente la vid verdadera? ¿Es Jesús realmente aquel sobre el cual tú estás sustentado? Cristo se presenta como el único medio sobre el cual se pueden hacer frutos que agraden al Padre. Él menciona que alejados de Él nada podemos hacer, tal como sucede en la naturaleza, donde el pámpano que es separado de la vid no puede producir uvas, no puede producir frutos. Así es de que, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? Si aún no le has conocido, Él se ha presentado a ti. Si se había presentado a ti, pero tú le habías olvidado, Él quiere que recuerdes nuevamente quién es Jesús en tu vida. Él quiere que recuerdes nuevamente quién es Él. Y podríamos hablar, jóvenes, toda la noche acerca de cómo Jesús se presenta en nuestra vida. Se presenta como la luz del mundo. Se presenta como la resurrección y la vida. Se presenta como la fuente de vida eterna. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Esta fue la pregunta que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Mientras el pueblo creía que era Juan el Bautista, que era Elías o que era algún profeta, solamente uno le conoció verdaderamente. Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Fue Pedro, jóvenes, quien vio precisamente esto, quien reconoció cómo Cristo se había presentado en su vida. Voy a terminar con esto. Meditemos, jóvenes, en estas preguntas, ya que es Jesús precisamente quien hace la pregunta el día de hoy. ¿Quién crees tú que es Él? Él ya se ha presentado el día de hoy delante de ti porque Él en tu vida quiere formar parte, porque Él en tu vida quiere estar y Él quiere ser el pan de vida que te alimente para vida eterna. Él quiere ser el buen pastor que te guíe por el camino correcto hacia el más delicado de los pastos. Y Él quiere ser en tu vida la vid verdadera en la cual tú como cristiano puedes llevar mucho y buen fruto a la presencia del Padre. Así es de que medita en esta pregunta. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? Conócele, porque hoy tú todavía tienes la oportunidad de conocerle. Mírale a través de las Sagradas Escrituras. Ve más allá de tus ojos al abrir las Sagradas Escrituras y conocer cara a cara al Señor a través de su palabra. Esto es lo que Jesús quiere para su vida, para tu vida. Esto es lo que Él quiere para su pueblo, para su iglesia, que le conozca. Y en esto, jóvenes, tenemos que meditar. Para ti, ¿quién es Jesús en tu vida? Que el Señor Jesús te bendiga grandemente.